día, hermanos. Qué bueno que es que podamos estar juntos una vez más, ¿no? Que podamos compartir este tiempo, aunque sea virtualmente. Y pensaba en las promesas de Dios, ¿no? En cuán grandes son las promesas de Dios. Y a diferencia de las personas, las promesas de Dios se cumplen. Y fíjense lo que dice Josué en los últimos años de su vida. Dice el capítulo 23, versículo 14, dice: y he aquí yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido y no ha faltado a ninguna de ellas. La gran diferencia es que Dios cumple sus promesas, ¿no? Y en esas promesas confiamos y en esas promesas nos basamos para vivir la vida tomado de la mano del Señor, ¿no? Y confiando en esas promesas, sabiendo de que pueden venir dificultades, sabiendo de que muchas veces no sean las cosas como esperamos, sí hay una seguridad, y es que las promesas del Señor se cumplen. Y con eso en el corazón queremos cantar esta canción. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Poderoso de mi fe, mientras viva aquí cercano de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellos para siempre confiaré. El Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellos para siempre confiaré. Gozo y fuerza en nuestra vida terrenal, ellas en la gloria de Dios sostendrán, y triunfar podemos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo es cuando las noches están despejadas y bien claras. Se pueden ver muchas estrellas. Es hermoso poder ver el cielo de noche. Me pregunto, ¿cómo se habrá formado cada estrella, el sol, la luna? Todo ocupa su perfecto lugar. No solo eso, sino los ríos, las montañas, los mares, la tierra seca. ¡Wow! De solo pensar en tantas cosas maravillosas me emociona. Para todas estas preguntas hay una sola respuesta. Y estoy segura que vos también la sabés. Dios creó toda la maravillosa naturaleza. Él hizo todo lo que ves con el poder de su palabra. Cuando Dios habló, la naturaleza obedeció. Y sorpresa, aparecieron las cosas. La Biblia dice: entonces dijo Dios, que haya luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Así sucedió con cada elemento de la naturaleza. ¿Te llamó la atención cómo fue que Dios creó todo? Dijo Dios y así fue hecho. La palabra de Dios tiene poder. Por eso hoy quiero invitarte a pensar conmigo. Dios habló y la naturaleza se creó. Dios sigue hablando y su palabra, lo que Él dice, sigue teniendo tanto poder como en la creación del mundo.
Por eso es bueno que conozcas qué cosas dice Dios. Te voy a nombrar algunas de las palabras que Dios habla para vos y para mí. Dios te ama, yo te amo con amor eterno. Dios te perdona, yo te escucharé desde el cielo, perdonaré tu pecado. Dios te cuida, yo te cuidaré por donde quiera que vayas. Dios te sana, yo te sanaré de todas tus heridas. Dios está a tu lado, yo estoy con ustedes siempre. Estas son solo algunas de las palabras maravillosas que Dios nos dice hoy a nosotros, y te invito a creer en cada una de ellas. Su palabra es real, tiene poder. Lo que Él nos dice tiene poder para vos y para mí. Créele a Dios. Cada vez que mires la hermosa naturaleza, es señal que si Dios creó todo con el poder de su voz, su palabra será real y poderosa en tu vida. Hoy cree en la palabra de Dios. Poco después, Jesús les dijo a sus discípulos: No se angustien, no se turben, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo, así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy, y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. Juan capítulo 14, versículos 1 al 6.
nuevamente en el Día del Señor, disfrutando de nuestra programación, de nuestra alabanza, de nuestra adoración al Señor. Y en esta mañana nuestro tema es el camino, el camino. Miren, Tomás fue uno de los 12 discípulos de Jesús, que Jesús llamó para que estuvieran con él. Recibieron de Jesús la enseñanza y Tomás es el que llevó el mensaje del Evangelio al Extremo Oriente, lo que hoy conocemos como India y como China. Un gran apóstol del Señor. Ahora, en la vida de Jonás, en los Evangelios, hay 3 situaciones sobresalientes en el ministerio de Jesús que tienen como protagonista principal a este muchacho llamado Tomás. La primera situación importantísima hace referencia a su valentía. Evangelio de Juan capítulo 11. Mientras los demás discípulos se encogen de hombros, Tomás es el que dice públicamente: Jesús, vamos con vos para morir juntos en Jerusalén. Despliegue de valor y de convicción. La otra referencia es del Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 5, donde también todos los demás discípulos se encogen de hombros, dando a entender que habían entendido algo, pero no habían entendido nada. Y el valiente que no entendió y que pregunta directamente cara a cara con Jesús, es este muchacho, Tomás. Y de ese pasaje vamos a hablar en esta mañana. Y el tercer acontecimiento que lo tiene como protagonista a este discípulo de Jesús llamado Tomás es en Juan capítulo 20, posterior a la resurrección, donde es Tomás que tiene ciertas dudas y Jesucristo, encontrándose con él, le dice: pero Tomás, hombre, por favor, sé creyente, deja tu incredulidad, que no vale la pena, y sé un seguidor mío. Ahora, la segunda referencia, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 5, es un diálogo íntimo entre Jesús y sus discípulos. Judas ya se había ido, y así que está Jesús y los 11. Está muy próximo a la crucifixión. Y ahí Jesús les enseña y les declara las verdades fundamentales de la fe evangélica. Y entonces ahí es Tomás que sobresale y le dice Tomás al Señor Jesucristo: Señor, si nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo pretendés que sepamos el camino que tenemos que tomar? Una gran verdad. Ahora, interesante es que en este pasaje de Evangelio de Juan capítulo 14, Jesús le va a dar la respuesta a la inquietud de Tomás. Tomás le dice: pero Señor, ¿de qué manera te podemos seguir si nosotros no sabemos el camino que vas a tomar? Y unos instantes antes, Jesús, en ese maravilloso relato, les dice: yo les voy a dar mi paz, no se angustien. Tengo un lugar para ustedes en el cielo,
para cada uno de mis seguidores, pero les quiero decir que voy a retornar por segunda vez para que estén conmigo. Y quiero decirles, dice Jesús, que yo soy el camino al Padre. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. La verdad es que se ha acuñado el dicho, todos los caminos conducen a Roma, y era correcto en el Imperio Romano. Y también se empieza a acuñar ya hace muchos años, todos los caminos conducen a Dios. Falso, mentiroso. Y de pronto este otro eslogan, Dios es uno, y eso es verdad. Pero todos los caminos no conducen a Dios, y eso es falso, que el mismo diablo, que es un espíritu maligno, convence la mente de las personas, de las organizaciones, para que haya una oscuridad y las personas piensen, bueno, hay muchas formas de llegar a Dios. Y la verdad que hay una forma sola de llegar a Dios, y esa la dijo el Señor Jesucristo. Y entonces, en ese diálogo tan íntimo, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, no se angustien. ¡Qué palabra tremenda! ¿Y qué actualidad? Está diciendo no se angustien si todo el mundo está angustiado. No se turben si con todo lo que pasa todo el mundo está preocupado y está turbado. Y Jesús le dice a ellos, te dice a vos y me dice a mí, no te angusties, no te turbes. Así como confías en Dios, confía también en mí, dice el Señor Jesucristo. ¡Qué enseñanza consoladora! Lo que pasa es que la angustia socava la fe, va horadando la fe, va anulando la fe. ¿Qué cosa la angustia? De modo que debemos aprender a no angustiarnos ante los problemas de la vida. Claro, es muy fácil decirlo, pero es difícil cumplirlo. Pero ¿saben qué? Confiar en Dios, creerle a Jesucristo, es parte del crecimiento de la bendecida vida cristiana de alguien que ama y sigue las enseñanzas de Jesucristo. Además, mire, toda dificultad y problemas nos conducen indefectiblemente a confiar más en Dios, en Jesucristo, nuestro amado Salvador. Por eso dice en Juan 14, no se turben, no se angustien. ¿Por qué? Porque la fe evangélica está basada en Dios. Jesucristo es digno de toda la confianza y nos ofrece esa paz por la cual podemos edificar nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 25, es Jesús que dice, miren, yo les doy mi paz, pero mi paz no es como esta sociedad le ofrece a sus habitantes. La paz maravillosa de Jesús es que quita la angustia, quita el miedo y quita el temor. Esa paz en el corazón es para todos, sin distinción, los que creen y aceptan el mensaje de Jesucristo. Decídase por ser un cristiano auténtico. En la casa de mi Padre. Qué maravillosa expresión es esta. Dice Jesús, en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy a preparar un lugar para ustedes. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. Esta promesa es para todos los apóstoles, los discípulos y para cada uno de los que creen en Jesucristo. El Padre, Dios el Padre, tiene un lugar en el que habita y en este hay muchos lugares preparados por Cristo Jesús mismo para aquellos que lo aman, que le sirven y que lo obedecen y se guardan del mal en este mundo.
pero que permanecen fieles hasta el final. En la eternidad tendremos un lugar preparado por nuestro Señor Jesucristo. Alentadoras palabras. El retorno, su retorno, el retorno de Jesucristo por segunda vez a buscarnos. Dice el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 3, después de esto vendré y volveré para llevarlos conmigo, dice Jesús, y ahí estaremos juntos. Jesús se fue para volver, para cumplir lo que había prometido. Me voy, pero volveré, para que donde yo estoy, mis discípulos, mis hijos, mis seguidores están. Donde Él está, estaremos nosotros también, usted y yo. Pero acá viene el interrogante. Ahí están presentes los 11 discípulos, con ellos Tomás, y todos en silencio. Nadie entiende lo que dice Jesús. Pero Tomás no se va a quedar con la duda. No se quede usted con la duda. La Biblia, la palabra de Dios, es la fuente que con claridad nos da la respuesta a todas nuestras necesidades. Y Tomás salta y le dice, cuando Jesús le dice, ustedes saben a dónde voy, saben el camino, Jesús le dice, Señor, con todo respeto, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber qué camino tomar? ¿Tiene lógica? Jesús está dando a entender que por haber estado con él tanto tiempo, lo habían entendido. Por eso, mire, no se quede con oír estas palabras. Estas palabras confróntela con la Biblia que usted tiene en su casa. Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el mensaje de Dios. Al mensaje de la Biblia es a la que usted y yo debemos creer. Y Tomás, en esa pregunta, hace evidente que necesita que Jesús le responda con claridad. Y viene el maravilloso y uno de los versículos más conocidos de la cristiandad en el mundo. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús respondió, yo, no otro, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Sin mí, dice Jesús, nadie puede llegar a Dios el Padre. Dios no tiene intermediarios. El intermediario para el Padre, el camino hacia el Padre, es el Señor Jesucristo. Las palabras de Jesús, ¿saben qué muestra? Que el camino a la vida eterna es Jesús. Jesús vivió, murió, resucitó y vive eternamente. Él es el camino a la vida eterna. El único asunto a resolver, ¿saben cuál es? El único asunto a resolver es su voluntad de creer en el mensaje de Jesucristo. Él es el camino, Jesús, por el cual podemos ir al Padre. Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede llegar a Dios el Padre sin el camino que es Jesucristo. ¿Cómo conoceremos el camino hacia Dios? Únicamente a través de Jesucristo. Miren, Jesucristo es el camino porque Jesucristo es Dios y es hombre a la vez. Y une nuestras vidas a la de Él. Y de esa manera nos unimos a Dios. Jesús es la senda correcta porque Él es el camino hacia Dios el Padre. Él es la verdad, la absoluta verdad de todas las promesas de la palabra de Dios. Él es la vida, une la vida divina a nuestra vida, tanto ahora y por toda la eternidad.
Dice Jesús, volveré para llevarlos conmigo. Qué magistral promesa. Su promesa es, volveré por ustedes, mis discípulos. Y así como lo hemos recibido por la fe en nuestro corazón, Jesús volverá por segunda vez y Él ahora viene a buscarnos para estar eternamente con Él. Miremos hacia adelante. Miremos hacia ese día de gloria esperado. ¿Qué dijo Jesús? Evangelio de Juan, capítulo 10. Dijo Jesús, yo vine a este mundo para que usted y yo tengamos vida, y vida abundante, y vida eterna. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué le voy a decir? Las palabras de Jesús, que son las que valen. No se angustien, no se turben, no tengan miedo. Decídase a creer en Jesucristo. Recíbalo por la fe en su corazón. Viva como un auténtico cristiano para que la paz de Jesucristo, su paz, que viene a nuestras vidas, nos va a permitir con su fortaleza enfrentar la angustia, enfrentar el temor, enfrentar la dificultad, enfrentar la soledad, enfrentar la tristeza, el dolor. Pero lo que tiene que resolver en su intimidad es creer en Jesucristo. ¿Y sabe qué significa creer en Jesucristo? Significa invitarlo a la vida para que perdone sus pecados y sea el Señor de su vida. Y se cumpla lo que Él dijo, yo les dejo mi paz, porque con la paz de Jesucristo podemos enfrentar, controlar y derrotar lo que Él dijo. La angustia, la tristeza, la soledad, la dificultad, porque Él en nuestra vida nos da vida y vida abundante. ¿Qué es lo que va a hacer? Decídase por creer en Jesucristo e invitarlo a su vida y vivir en esta sociedad como un auténtico seguidor de Jesucristo. Que Dios le bendiga. ¿Qué le parece si oramos? Buen Dios y Padre, gracias Señor por este interrogante que dejó escrito la biografía de Tomás. Señor, no sabemos el camino. Y la maravillosa respuesta de Jesús, que nunca deja a la deriva a nadie que lo busca. Él dijo que Él es el camino, es la verdad y la vida. Señor, que los que han oído este programa puedan decidirse a creer en ti y a recibirte en su corazón. Señor, también queremos presentar nuestro país, las autoridades, tantos enfermos y tantas noticias difíciles. Y vos nos decís, no se angustien. Y te damos gracias porque tu paz en nuestras vidas nos permite vivir en paz. Y a vos te damos todo nuestro agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde y la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Al estar en la presencia
tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Estas reuniones, no dudes en comunicarte con nosotros a través de este número de WhatsApp. También tenemos diferentes redes sociales donde nos podés seguir y comunicarte también con nosotros. Aprovechá este mismo número y redes sociales para hacernos llegar motivos de oración. Queremos ayudarte y que sepas que contás con toda la familia de la Iglesia Jesucristo, Vida y Esperanza. Dios te bendiga.